La noche del Abusaste de mí 14 de agosto de durante 7 años. 1883 caía sofocante sobre Facenda Santa Cruz, ubicada en Valle do Paraíba Paulista, propiedad de 12.000 hectáreas dedicadas a cultivo de café que generaba fortuna anual estimada en 420 contos de reis para Coronel Vitorino de Almeida, que a sus 61 años controlaba no solo tierras, sino también vidas de 140 esclavos que trabajaban bajo régimen brutal, típico de facendas cafeeiras de época, donde producción era maximizada mediante violencia sistemática, y donde cuerpos de esclavizados eran considerados propiedad absoluta de señores que ejercían poder sin limitaciones legales. Salón principal de Casa Grande estaba repleto aquella noche con aproximadamente 20 invitados de élite cafeeira regional, incluyendo varones vecinos, comerciantes de café de Santos y políticos provinciales que habían sido convocados para celebración que Coronel organizaba rutinariamente para demostrar poder económico mediante exhibición de mobiliario importado de Francia, valorado en 85 contos de reis, candelabros de cristal que habían costado 15 contos cada uno, y vinos europeos que Coronel servía generosamente mientras discutía precios de café que fluctuaban en mercados internacionales. Pero aproximadamente a las 10 de la noche, cuando celebración alcanzaba intensidad máxima, con conversaciones políticas sobre rumores de que movimiento abolicionista finalmente conseguiría aprobar ley que libertaría esclavos dentro de años, puertas duplas de salón principal fueron arrombadas violentamente con fuerza, que hizo que bisagras de hierro cedieran parcialmente, causando sonido metálico que cortó conversaciones instantáneamente. Esperanza, mucama de 28 años que había servido en Casa Grande desde que tenía 15 años, trabajando como criada pessoal de Coronela Beatriz, entró en salón con apariencia que era simultáneamente aterradora y reveladora. Vestido de algodón blanco que mucamas usaban, estaba rasgado en múltiples lugares, exponiendo piel que mostraba marcas recientes de violencia física. Rostro tenía sangre fresca que fluía de nariz probablemente quebrada, y principalmente expresión en ojos era de determinación absoluta de persona que había tomado decisión irreversible y que no tenía miedo de consecuencias porque había alcanzado punto donde muerte era preferible a continuar viviendo bajo opresión que había destruido humanidad durante años. En mano derecha sostenía lamparina de óleo acesa, tipo de iluminación común en facendas de época que consistía en recipiente de metal conteniendo óleo combustible con pavío de algodón que producía llama que proporcionaba luz, pero que también era peligro de incendio constante en construcciones de madera seca que componían casas grandes. Esperanza no esperó protocolo que esclavas domésticas normalmente observaban rigurosamente cuando entraban en presencia de señores y de invitados. Protocolo que demandaba que permanecieran en periferia de salón sin hacer contacto visual directo y que hablaran solo cuando directamente cuestionadas. Simplemente caminó directamente hacia centro de salón, donde Coronel Vitorino estaba sentado en silla de jacarandá tallada que era posicionada estratégicamente para que señor de facenda pudiera observar todos invitados simultáneamente, posicionándose a menos de 2 metros de distancia de él, con postura que era desafiante de todas normas sociales que gobernaban interacciones entre esclavizados y señores. Y entonces, Esperanza gritó con voz que era suficientemente fuerte para ser escuchada no solo por 20 invitados en salón, sino también por servidores en cocina ubicada a 20 metros de distancia y por esclavos en senzala ubicada a 50 metros, que después reportarían haber escuchado acusación que atravesó paredes de madera. Abusaste de mí durante 7 años.
No era declaración ambigua que permitiera interpretaciones múltiples. No era acusación velada mediante lenguaje codificado que aristocracia frecuentemente usaba para discutir escándalos sin mencionarlos explícitamente. Era acusación directa pronunciada en español que Esperanza había aprendido mediante contacto con comerciantes argentinos que visitaban Facenda para negociar exportaciones de café, idioma que había elegido deliberadamente porque confería gravedad formal a acusación y porque algunos invitados presentes eran comerciantes internacionales que comprendían español mejor que portugués. 20 invitados congelaron en 1900, posiciones que ocupaban, conversaciones cesando instantáneamente, copas de vino quedando suspendidas a medio camino hacia labios, expresiones transformándose de sorpresa inicial a comprensión gradual de que estaban presenciando colapso de orden social que toda estructura de Facenda dependía para funcionar. Coronel Vitorino intentó reír con risa que era diseñada para parecer genuina diversión ante absurdo de acusación, pero que sonaba forzada, incluso para invitados que querían creer que Esclava estaba delirando, y ordenó mediante gesto de mano que capataces que estaban estacionados en entrada de salón como seguridad se aproximaran para remover Esperanza físicamente antes de que pudiera continuar causando escena que amenazaba arruinar celebración. Pero Esperanza continuó antes de que capataces pudieran alcanzarla, cada palabra pronunciada con claridad que era resultado de haber ensayado mentalmente durante horas lo que diría cuando finalmente confrontara a Coronel públicamente. Desde mis 15 años, cada noche me obligabas a ir a tu habitación privada, ubicada en segundo piso de casa grande, donde me violabas mientras esposa dormía en habitación adyacente sin saber lo que ocurría a metros de distancia. Tuve 4 hijos tuyos durante 7 años, entre 1876 y 1882, 4 gestaciones, resultado de estupros sistemáticos que ocurrían 3 a 4 veces por semana sin que yo pudiera negarme, porque resistencia habría resultado en castigos brutales o en venta a Facenda donde condiciones serían peores. Los 4 bebés fueron vendidos antes de cumplir 2 años, arrancados de brazos míos cuando aún estaban lactando, vendidos a traficantes que los llevaron a facendas distantes donde nunca podré encontrarlos. Vendidos para que tu esposa no supiera que tenías hijos con Esclava, porque eso revelaría años de estupros que cometiste bajo protección de sistema legal que considera cuerpos de esclavas como propiedad sexual, que señores pueden usar sin consecuencias. Y esta noche, continuó Esperanza mientras Coronela Beatriz, que estaba sentada a 3 metros de distancia, empalidecía comprendiendo que acusación incluía revelación de infidelidad, además de revelación de violencia sexual. Esta noche, después de que me casé con Juan en julio, esperando que matrimonio me proporcionaría protección mínima, tú me convocaste nuevamente a habitación privada. Cuando recusé por primera vez en 7 años, argumentando que ahora era esposa de otro hombre, ordenaste que Juan fuera amarrado al tronco de castigo en patio ubicado debajo de ventana de tus aposentos. Y entonces me arrastraste a habitación, mantuviste ventanas abiertas deliberadamente y me violaste mientras Juan estaba amarrado a 10 metros de distancia escuchando gritos míos sin poder hacer nada, tortura calculada, diseñada no solo para violarme, sino principalmente para enseñar a Juan que incluso matrimonio no crearía fronteras que tú respetarías, que cuerpos de esclavas pertenecen a señores independientemente de cualquier ceremonia religiosa que ley de 1871 supuestamente permitía. Coronela Beatriz, confrontando revelación de que esposo había estado violando mucama durante 7 años y había producido 4 hijos que había vendido para ocultar evidencia,
permanecía sentada con rostro que mostraba expresión de horror, que era mezcla de traición personal y de comprensión de que reputación familiar estaba siendo destruida públicamente, frente a invitados que ahora conocían secreto que aristocracia normalmente ocultaba mediante silencio cómplice. Invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos expresando shock genuino ante revelación de 7 años de estupros sistemáticos, otros mostrando incomodidad no porque condenaran moralmente comportamiento del coronel, sino porque exposición pública violaba código no escrito de aristocracia, donde abusos sexuales de señores contra esclavas eran tolerados siempre que permanecieran ocultos y no causaran escándalos que amenazaran reputaciones familiares. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar verbalmente, o antes de que capataces pudieran alcanzar esperanza para removerla físicamente, ella ejecutó acción que había planificado meticulosamente durante horas, desde que había sido liberada de habitación del coronel a las 10:15 de la noche después de última violación. Despejó todo óleo contenido en lamparina que sostenía sobre cortinas de veludo rojo importadas de Italia que decoraban ventanas de salón, cortinas que habían costado 12 contos de reis y que eran símbolo de riqueza que Coronel exhibía orgullosamente. Óleo impregnó tejido instantáneamente debido a naturaleza porosa de veludo, y cuando Esperanza aproximó llama de lamparina a cortinas saturadas, fuego se esparció con velocidad que todos presentes describirían posteriormente como sobrenatural, pero que realmente era resultado de combinación de óleo altamente combustible, tejido seco debido a verano intenso de agosto, y corriente de aire que entraba por ventanas abiertas, creando oxigenación perfecta para combustión rápida. Si quieres descubrir historias reales que exponen cómo esclavas usaban fuego como última forma de justicia cuando sistema legal negaba completamente protección contra estupros sistemáticos, historias donde violencia de respuesta era proporcional a violencia de opresión que había destruido vidas durante años, historias que abolicionistas citaban como evidencia de que escravidão não era solo exploração econômica, sino sistema de violência sexual que generaba resistência mediante métodos extremos, quando todos os outros métodos habían fracasado. Suscríbete a este canal ahora y activa campanita, porque Caso de Esperanza es uno de más documentados ejemplos de cómo mujeres esclavizadas confrontaban señores que las habían violado durante años, no mediante tribunais que nunca las protegerían, sino mediante destruición física de estructuras que sustentaban barbarie. Tu suscripción garantiza que Nombre de Esperanza permanezca preservado como testimonio de que justicia para escravas violadas frecuentemente vino não a través de leis que as traíam, sino a través de fogo que não distinguía entre culpados e cúmplices. Comenta desde donde nos ves y comparte reflexiones sobre si incendio que Esperanza causou foi acto de justicia legítima ou fue crimen que merece condena independentemente de contexto de 7 años de estupros. La noche del 14 de agosto de 1883 caía sofocante sobre Fazenda Santa Cruz, ubicada en Valle do Paraíba Paulista, propiedad de 12.000 hectáreas dedicadas a cultivo de café que generaba fortuna anual estimada en 420 contos de reis para Coronel Vitorino de Almeida, que a sus 61 años controlaba no solo tierras, sino también vidas de 140 esclavos que trabajaban bajo régimen brutal, típico de facendas cafeeiras de época, donde producción era maximizada mediante violencia sistemática y donde cuerpos de esclavizados eran considerados propiedad absoluta de señores que ejercían poder sin limitaciones legales.
Salón principal de Casa Grande estaba repleto aquella noche con aproximadamente 20 invitados de élite cafeeira regional, incluyendo barones vecinos, comerciantes de café de Santos y políticos provinciales que habían sido convocados para celebración que Coronel organizaba rutinariamente para demostrar poder económico mediante exhibición de mobiliario importado de Francia, valorado en 85 contos de reis, candelabros de cristal que habían costado 15 contos cada uno, y vinos europeos que Coronel servía generosamente mientras discutía precios de café que fluctuaban en mercados internacionales. Pero aproximadamente a las 10 de la noche, cuando celebración alcanzaba intensidad máxima con conversaciones políticas sobre rumores de que movimiento abolicionista finalmente conseguiría aprobar ley que libertaría esclavos dentro de años, puertas duplas de salón principal fueron arrombadas violentamente con fuerza que hizo que bisagras de hierro cedieran parcialmente, causando sonido metálico que cortó conversaciones instantáneamente. Esperanza, mucama de 28 años, que había servido en Casa Grande desde que tenía 15 años, trabajando como criada pessoal de Coronela Beatriz, entró en salón con apariencia que era simultáneamente aterradora y reveladora. Vestido de algodón blanco que mucamas usaban, estaba rasgado en múltiples lugares, exponiendo piel que mostraba marcas recientes de violencia física. Rostro tenía sangre fresca que fluía de nariz, probablemente quebrada. Y principalmente, expresión en ojos era de determinación absoluta de persona que había tomado decisión irreversible y que no tenía miedo de consecuencias porque había alcanzado punto donde muerte era preferible a continuar viviendo bajo opresión que había destruido humanidad durante años. En mano derecha sostenía lamparina de óleo acesa, tipo de iluminación común en facendas de 1900, época que consistía en recipiente de metal conteniendo óleo combustible con pavio de algodón que producía llama, que proporcionaba luz, pero que también era peligro de incendio constante en construcciones de madera seca que componían casas grandes. Esperanza no esperó protocolo que esclavas domésticas normalmente observaban rigurosamente cuando entraban en presencia de señores y de invitados. Protocolo que demandaba que permanecieran en periferia de salón sin hacer contacto visual directo y que hablaran solo cuando directamente cuestionadas. Simplemente caminó directamente hacia centro de salón donde Coronel Vitorino estaba sentado en silla de jacarandá tallada que era posicionada estratégicamente para que señor de Facenda pudiera observar todos invitados simultáneamente, posicionándose a menos de 2 metros de distancia de él, con postura que era desafiante de todas normas sociales que gobernaban interacciones entre esclavizados y señores. Y entonces Esperanza gritó con voz que era suficientemente fuerte para ser escuchada no solo por 20 invitados en salón, sino también por servidores en cocina ubicada a 20 metros de distancia y por esclavos en senzala ubicada a 50 metros, que después reportarían haber escuchado acusación que atravesó paredes de madera. Abusaste de mí durante 7 años. No era declaración ambigua que permitiera interpretaciones múltiples, no era acusación velada mediante lenguaje codificado que aristocracia frecuentemente usaba para discutir escándalos, sin mencionarlos explícitamente. Era acusación directa pronunciada en español que Esperanza había aprendido mediante contacto con comerciantes argentinos que visitaban Facenda para negociar exportaciones de café, idioma que había elegido deliberadamente porque confería gravedad formal a acusación y porque algunos invitados presentes eran comerciantes internacionales que comprendían español mejor que portugués. 20 invitados congelaron en posiciones que ocupaban, conversaciones cesando instantáneamente,
copas de vino quedando suspendidas a medio camino hacia labios, expresiones transformándose de sorpresa inicial a comprensión gradual de que estaban presenciando colapso de orden social, que toda estructura de Facenda dependía para funcionar. Coronel Vitorino intentó reír con risa que era diseñada para parecer genuina diversión ante absurdo de acusación, pero que sonaba forzada incluso para invitados que querían creer que Esclava estaba delirando, y ordenó, mediante gesto, de mano que capataces que estaban estacionados en entrada de salón, como seguridad, se aproximaran para remover Esperanza físicamente, antes de que pudiera continuar causando escena que amenazaba arruinar celebración. Pero Esperanza continuó antes de que capataces pudieran alcanzarla, cada palabra pronunciada con claridad, que era resultado de haber ensayado mentalmente durante horas lo que diría cuando finalmente confrontara a Coronel públicamente. Desde mis 15 años, cada noche me obligabas a ir a tu habitación privada ubicada en segundo piso de Casa Grande, donde me violabas mientras esposa dormía en habitación adyacente sin saber lo que ocurría a metros de distancia. Tuve 4 hijos tuyos durante 7 años, entre 1876 y 1882, 4 gestaciones, resultado de estupros sistemáticos que ocurrían 3 a 4 veces por semana sin que yo pudiera negarme, porque resistencia habría resultado en castigos brutales o en venta a Facenda donde condiciones serían peores. Los 4 bebés fueron vendidos antes de cumplir 2 años, arrancados de brazos míos cuando aún estaban lactando, vendidos a traficantes que los llevaron a facendas distantes donde nunca podré encontrarlos, vendidos para que tu esposa no supiera que tenías hijos con Esclava, porque eso revelaría años de estupros que cometiste bajo protección de sistema legal que considera cuerpos de esclavas como propiedad sexual que señores pueden usar sin consecuencias. Y esta noche, continuó Esperanza mientras Coronela Beatriz, que estaba sentada a 3 metros de distancia, empalidecía, comprendiendo que acusación incluía revelación de infidelidad, además de revelación de violencia sexual. Esta noche, después de que me casé con Juan, en julio, esperando que matrimonio me proporcionaría protección mínima, tú me convocaste nuevamente a habitación privada. Cuando recusé por primera vez en 7 años, argumentando que ahora era esposa de otro hombre, ordenaste que Juan fuera amarrado al tronco de castigo en patio ubicado debajo de ventana de tus aposentos, y entonces me arrastraste a habitación, mantuviste ventanas abiertas deliberadamente y me violaste mientras Juan estaba amarrado a 10 metros de distancia, escuchando gritos míos sin poder hacer nada. Tortura calculada, diseñada, no solo para violarme, sino principalmente para enseñar a Juan que incluso matrimonio no crearía fronteras que tú respetarías, que cuerpos de esclavas pertenecen a señores independientemente de cualquier ceremonia religiosa que ley de 1871 supuestamente permitía. Coronela Beatriz, confrontando revelación de que esposo había estado violando mucama durante 7 años y había producido 4 hijos que había vendido para ocultar evidencia, permanecía sentada con rostro que mostraba expresión de horror, que era mezcla de traición personal y de comprensión de que reputación familiar estaba siendo destruida públicamente frente a invitados que ahora conocían secreto, que aristocracia normalmente ocultaba mediante silencio cómplice. Invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos expresando shock genuino ante revelación de 7 años de estupros sistemáticos,
Otros mostrando incomodidad no porque condenaran moralmente comportamiento del coronel, sino porque exposición pública violaba código no escrito de aristocracia, donde abusos sexuales de señores contra esclavas eran tolerados siempre que permanecieran ocultos y no causaran escándalos que amenazaran reputaciones familiares. Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar verbalmente o antes de que capataces pudieran alcanzar esperanza para removerla físicamente, ella ejecutó acción que había planificado meticulosamente durante horas desde que había sido liberada de habitación del coronel a las 10:15 de la noche, después de última violación. Despejó todo óleo contenido en lamparina que sostenía sobre cortinas de veludo rojo importadas de Italia que decoraban ventanas de salón. Cortinas que habían costado 12 contos de reis y que eran símbolo de riqueza que Coronel exhibía orgullosamente. Óleo impregnó tejido instantáneamente debido a naturaleza porosa de veludo. Y cuando Esperanza aproximó llama de lamparina a cortinas saturadas, fuego se esparció con velocidad que todos presentes describirían posteriormente como sobrenatural, pero que realmente era resultado de combinación de óleo altamente combustible, tejido seco debido a verano intenso de agosto y corriente de aire que entraba por ventanas abiertas, creando oxigenación perfecta para combustión rápida. Si quieres descubrir historias reales que exponen cómo esclavas usaban fuego como última forma de justicia cuando el sistema legal negaba completamente protección contra estupros sistemáticos, historias donde violencia de respuesta era proporcional a violencia de opresión que había destruido vidas durante años, historias que abolicionistas citaban como evidencia de que esclavitud no era solo exploración económica, sino sistema de violencia sexual, que generaba resistencia mediante métodos extremos cuando todos otros métodos habían fracasado. Suscríbete a este canal ahora y activa campanita. Porque Caso de Esperanza es uno de más documentados ejemplos de cómo mujeres esclavizadas confrontaban señores que las habían violado durante años, no mediante tribunales que nunca las protegerían, sino mediante destrucción física de estructuras que sustentaban barbarie. Tu suscripción garantiza que Nombre de Esperanza permanezca preservado como testimonio de que justicia para escravas violadas frecuentemente vino, não através de leis que as traíam, sino através de fogo que não distinguia entre culpados e cúmplices. Comenta desde donde nos vês e comparte reflexiones sobre se incêndio que Esperança causou foi acto de justiça legítima ou foi crime que merece condena, independentemente de contexto de 7 anos de estupros. Segunda gestação ocorreu em 1878, apenas 6 meses depois de venda, de primeiro bebê, resultado de violações que Coronel continuava cometendo 3 a 4 vezes por semana, sem interrupção, incluso durante período de recuperação pós-parto, quando o corpo de Esperança aún sangrava, e quando médicos de época recomendavam abstinência sexual para permitir cura de útero. Segundo bebê, menino que Esperança nombrara mentalmente como João, aunque nunca pudo registrarlo oficialmente, porque escravas no tenían derecho de nombrar hijos que legalmente pertenecían a señores. Nació en abril de 1879 y fue vendido en mayo cuando tenía apenas 5 semanas a traficante diferente que lo llevó a Facenda en región de Campinas, distante suficientemente que Esperanza nunca podría rastrearlo. Coronel justificaba ventas rápidas, argumentando a compradores que eran bebés de esclava que había muerto durante parto y que necesitaban ser vendidos urgentemente, porque Facenda no tenía amas de leite disponibles para alimentarlos. Mentira que traficantes aceptaban sin cuestionar,
porque separación de bebés lactantes de madres era práctica rutinaria durante escravidão, y porque el lucro de venta era suficientemente atractivo que preguntas morales eran ignoradas. Tercera gestación ocurrió en 1880, después de intervalo de año, durante el cual Esperanza no había quedado embarazada, probablemente debido a estrés extremo que afectaba fertilidad o debido a abortos espontáneos tempranos que ocurrían antes de que gestación pudiera ser detectada. Tercer bebé, menina que Esperanza nombrara mentalmente como Rosa, nació en julio de 1881 y fue vendida en agosto cuando tenía 6 semanas exactamente como bebés anteriores, perpetuando ciclo donde Esperanza experimentaba trauma de gestación, resultado de estupro, trauma de parto sin asistencia médica adecuada, porque escravas parían con ayuda apenas de otras escravas que tenían conocimiento empírico pero no treinamento formal, y finalmente trauma de separación forzada. Cuando bebé era arrancado de brazos de ella antes de que vínculo maternal pudiera ser desarrollado completamente, aunque 6 semanas eran suficientes para que Esperanza desarrollara amor que la atormentaría durante el resto de vida. Cuarta y última gestación ocurrió en 1882, última porque después de este parto, Esperanza desarrolló complicaciones que médico que Coronel finalmente convocó diagnosticó como prolapso uterino parcial que requeriría cesación de actividad sexual para permitir recuperación, recomendación que Coronel ignoró completamente, continuando violaciones, aunque con frecuencia reducida a aproximadamente 2 veces por semana en lugar de 3 a 4. Cuarto, bebé, menino que Esperanza nombrara mentalmente como Miguel, nació en abril de 1883 y fue vendido en mayo cuando tenía 7 semanas, completando ciclo devastador de 4 gestaciones y 4 separaciones que habían destruido cualquier esperanza que Esperanza pudiera haber mantenido de que eventualmente Coronel permitiría que mantuviera hijo, como algunos señores ocasionalmente permitían cuando escravas demostraban lealtad excepcional. Durante 13 años, entre 1870, cuando violaciones comenzaron, y 1883, cuando incendio ocurrió, Esperanza no había revelado a nadie, excepto a 2 escravas de confianza, sobre estupros sistemáticos que sufría, silencio que era resultado de vergüenza que cultura de época imponía sobre víctimas de violencia sexual que eran frecuentemente culpadas por supuestamente provocar ataques, y principalmente era resultado de miedo de que revelación resultaría en venta inmediata, como Coronel había amenazado repetidamente. Pero silencio también era resultado de comprensión de que incluso si revelara verdad, no habría protección legal disponible porque sistema jurídico de Brasil imperial en década de 1880 no reconocía concepto de estupro de esclava por señor como crimen prosecutable, doctrina legal que era basada en premisa de que escravas eran propiedad de que señores podían usar sexualmente sin violar leyes, porque uso sexual era considerado ejercicio legítimo de derechos de propiedad. En julio de 1883, 3 meses después de venda de cuarto bebé, Esperanza se casó con Juan, que tenía 32 años y trabajaba como ferreiro en fazenda, habilidad que lo hacía valioso para Coronel, porque herrería era esencial para mantenimiento de herramientas agrícolas y porque ferreiros competentes eran relativamente raros entre población esclavizada. Casamiento fue realizado en ceremonia católica pequeña en capela de fazenda, ceremonia que era permitida bajo Ley do Ventre Livre de 1871, que había establecido que esclavos tenían derecho de casarse, aunque ley no proporcionaba protecciones significativas para matrimonios, porque señores aún podían vender cónyuges separadamente,
y porque concepto de estupro marital no existía, significando que señores podían continuar violando esclavas casadas sin consecuencias legales. Esperanza había conocido João durante años porque Ferraria estaba ubicada cerca de Casa Grande y porque João ocasionalmente era convocado para reparar herramientas domésticas que se quebraban, pero relación romántica había comenzado apenas 6 meses antes de casamiento en enero de 1883, cuando João había notado que Esperanza lloraba después de venda de cuarto bebé, y había ofrecido consuelo que gradualmente se había transformado en afecto mutuo. Esperanza nunca reveló a João sobre 7 años de estupros que Coronel había cometido, ni sobre 4 bebés que habían sido vendidos. Ocultación que era resultado de vergüenza profunda y principalmente de miedo, de que João pudiera rechazarla si supiera que había sido violada sistemáticamente durante años. Aunque violaciones no habían sido culpa de ella, sino eran crimen que Coronel había cometido mediante abuso de poder. Esperanza esperaba que casamiento con João crearía protección mínima contra violaciones futuras, porque matrimonio era institución que incluso señores supuestamente respetaban, y principalmente esperaba que Coronel perdería interés en ella ahora que era esposa de otro hombre y no era más mucama soltera que podía ser violada sin complicaciones de invadir matrimonio. Pero Esperanza era ingenua porque subestimaba completamente hasta qué punto Coronel consideraba cuerpo de Esperanza como propiedad absoluta que podía usar independientemente de cualquier ceremonia religiosa que supuestamente había creado vínculos maritales. Durante primeras 3 semanas de agosto después de casamiento, Coronel no convocó Esperanza para violaciones, período de abstinencia que Esperanza interpretó como confirmación de que matrimonio había funcionado como protección, permitiendo que desarrollara esperanza de que finalmente estaba libre de 7 años de abuso sexual sistemático. Pero en noche del 14 de agosto de 1883, Coronel destruyó Esperanza completamente mediante acto de violencia sexual que era calculado no solo para violar Esperanza, sino principalmente para humillar João, demostrando que matrimonio no creaba fronteras que Coronel respetaría. Aproximadamente a las 8 de la noche durante cena con invitados, Coronel convocó Esperanza mediante mensaje entregado por sirvienta, ordenando que fuera a habitación privada inmediatamente. Cuando Esperanza llegó, intentando comprender por qué había sido convocada después de 3 semanas de ausencia de violaciones, Coronel declaró explícitamente que quería que se acostara con él exactamente como había ocurrido durante 7 años previos. Esperanza, fortalecida por matrimonio con João y por esperanza de que finalmente podría resistir, recusó por primera vez en 7 años, argumentando que ahora era esposa casada y que violación sería no solo crimen contra ella, sino también sería violación de matrimonio que Iglesia Católica supuestamente protegía. Reacción del coronel a recusa fue rabia, que se manifestó no mediante violencia física inmediata, sino mediante crueldad calculada que era diseñada para quebrar resistencia de esperanza mediante tortura psicológica de João. Ordenó que capataces buscaran João en Ferraria y lo amarraran al tronco de castigo ubicado en patio externo directamente debajo de ventana de habitación privada del coronel en segundo piso, posicionamiento que era deliberado porque permitiría que João escuchara lo que ocurriría sin poder ver directamente, pero sin poder evitar escuchar gritos. Cuando João fue amarrado protestando violentamente sin comprender por qué estaba siendo castigado cuando no había cometido crimen,
Coronel arrastró Esperanza a habitación, abrió ventanas completamente para maximizar transmisión de sonido y la violó durante aproximadamente 30 minutos mientras João escuchaba gritos de esposa a 10 metros de distancia sin poder liberarse de minutos en tus cuerdas que lo mantenían amarrado al tronco. Si comprendes cómo 7 años de estupros sistemáticos y 4 bebés vendidos destruyeron humanidad de Esperanza hasta punto donde única respuesta posible fue incendiar Fazenda, matando Coronel y destruyendo estructura física que había sustentado violencia, si presencias como sistema legal de Brasil imperial negaba completamente protección a escravas violadas, transformando resistencia en actos extremos que incluían homicidio mediante fuego, porque tribunales nunca proporcionarían justicia. Entonces comparte este video con 3 personas que estudian violencia sexual durante esclavitud, resistencia de mujeres esclavizadas, o historia de impunidad ilegal que permitía que señores cometieran estupros sin consecuencias. Publica en grupos donde se discute si violencia de respuesta como incendio que Esperanza causó fue proporcional a violencia de opresión que había sufrido durante años. Y comenta reflexiones sobre límites de resistencia cuando sistema niega absolutamente todas formas legales de protección, porque debate sobre justificación de violencia extrema cuando todas otras opciones fueron cerradas sistemáticamente, necesita ocurrir reconociendo que respuestas no son simples cuando confrontamos horror de 7 años de estupros y 4 bebés vendidos. Después de que Coronel finalmente liberó a Esperanza de habitación aproximadamente a las 10:15 de la noche, después de 30 minutos de violación, mientras João escuchaba, amarrado a tronco, y después de que capataces finalmente soltaron a João, aproximadamente a las 10:30, cuando Coronel ordenó mediante mensaje que castigo había terminado, Esperanza y João se encontraron en Senzala, donde él la abrazó llorando, sin comprender completamente lo que había ocurrido, pero comprendiendo que había sido torturado psicológicamente de forma que destruía masculinidad que cultura de época definía como capacidad de proteger esposa. Esperanza finalmente reveló verdad completa a João durante hora siguiente. 7 años de estupros sistemáticos que Coronel había cometido desde que ella tenía 15 años. 4 gestaciones resultado de violaciones. 4 bebés vendidos antes de cumplir 2 meses. Y principalmente, revelación de que violación de aquella noche no había sido incidente aislado, sino había sido continuación de patrón, que João nunca había sospechado, porque Esperanza había ocultado trauma mediante silencio, que ahora se quebraba completamente. João, confrontando revelación de que esposa había sido violada sistemáticamente durante 7 años y que 4 hijos de ella habían sido vendidos, experimentó raiva que era mezcla de dolor por sufrimiento que Esperanza había experimentado y de humillación por haber sido amarrado y forzado a escuchar violación sin poder intervenir. Propuso inmediatamente que huyeran durante aquella noche, intentando alcanzar Quilombo en Serra do Mar, que rumores decían existía a aproximadamente 50 kilómetros, proporcionando refugio para esclavos fugitivos, pero Esperanza rechazó propuesta argumentando que fuga resultaría en captura dentro de días mediante capitanes do mato que rastreaban fugitivos profesionalmente y que castigos después de captura serían devastadores, incluyendo posibilidad de venta separada que destruiría matrimonio que habían celebrado apenas mes antes. Pero Esperanza había tomado decisión diferente durante hora que había pasado desde liberación de habitación del coronel. Destruiría Fazenda completamente mediante incendio que mataría a Coronel y que eliminaría estructura física que había sustentado 7 años de violencia sexual sistemática.
Aproximadamente a las 10:45 de la noche, Esperanza se limpió sangre de rostro que había resultado de golpe que Coronel había dado, cuando ella había intentado resistir violación final. Se vistió con vestido limpio que deliberadamente rasgó en múltiples lugares para crear apariencia de violencia reciente que sería visualmente impactante cuando entrara en salón, y tomó lamparina de óleo que estaba ubicada en senzala, preparándose para ejecutar plan que había cristalizado en mente con claridad absoluta. Joao intentó detenerla, argumentando que incendio resultaría en muerte de ella mediante ejecución que ley de 1835 prescribía para esclavos que mataban señores. Pero Esperanza respondió con calma aterradora que muerte mediante ejecución era preferible a continuar viviendo bajo régimen donde cuerpo nunca le pertenecería y donde Coronel eventualmente seleccionaría otra mucama de 15 años para violar sistemáticamente durante años, perpetuando ciclo que solo podría ser interrumpido mediante destrucción completa. Entró en Casa Grande a las 11 de la noche, exactamente cuando celebración en salón principal alcanzaba intensidad máxima con invitados riendo y conversando, sin saber que dentro de minutos estarían huyendo de llamas que consumirían construcción entera. Arrombó puertas duplas con fuerza que sorprendió incluso a ella misma, fuerza que era resultado de adrenalina combinada con determinación absoluta, y caminó hacia centro de salón donde pronunció acusaciones completas que ya fueron descritas. Y después de despejar óleo de lamparina sobre cortinas de veludo, iniciando incendio, no huyó inmediatamente, sino permaneció en salón durante aproximadamente 30 segundos, observando llamas esparcirse con velocidad exponencial a medida que fuego consumía tejidos, muebles y vigas de madera seca. 30 segundos que fueron suficientes para garantizar que incendio alcanzaría punto donde no podría ser extinguido mediante esfuerzos de invitados que ya comenzaban a gritar pánico intentando alcanzar puertas. Finalmente salió de Casa Grande caminando calmamente en lugar de corriendo, mientras detrás de ella invitados pisoteaban unos a otros, intentando escapar de salón donde fuego ya había bloqueado algunas salidas. Escena de caos absoluto donde aristocracia que normalmente mantenía compostura elegante se transformaba en masa desesperada, luchando por supervivencia. Caminó directamente hacia senzala, donde gritó con voz que era audible a todos 63 esclavos que dormían después de jornada exhaustiva de trabajo. La hacienda arde. Huyan ahora hacia Mata antes de que capataces intenten detenerlos. Esta es única oportunidad que tendrán de escapar durante caos cuando nadie estará prestando atención a esclavos, porque todos estarán intentando salvar vidas propias y salvar propiedad que vale más para ellos que vidas de ustedes. 63 esclavos, comprendiendo que Esperanza les estaba proporcionando oportunidad de fuga, que podría no repetirse nunca, huyeron hacia Mata da Serra do Mar, en grupos pequeños durante 30 minutos siguientes, mientras Casa Grande ardía iluminando noche con resplandor naranja visible a kilómetros de distancia. Incendio consumió Casa Grande completamente durante aproximadamente 2 horas, entre 11 de la noche del 14 de agosto y 1 de la madrugada del 15, destrucción que fue facilitada por combinación de construcción de madera seca, viento fuerte que soplaba aquella noche, creando corrientes que alimentaban llamas, y principalmente por ausencia de sistema efectivo de combate a incendios, porque facendas de época no tenían brigadas de bombeiros profesionales, sino dependían de esfuerzos improvisados de esclavos, que en este caso habían huido en lugar de intentar salvar propiedad de señor que los había oprimido. De 20 invitados que estaban en salón cuando incendio comenzó,
10 murieron por quemaduras severas que cubrían más de 60% de superficies corporales, causando shock térmico fatal. 8 murieron por asfixia causada por inhalación de humo que contenía monóxido de carbono que se acumulaba en niveles letales en ambientes cerrados durante incendios, y apenas 2 lograron escapar con quemaduras de segundo grado que requerirían meses de recuperación, pero que no serían fatales. Coronel Vitorino fue encontrado muerto en corredor de segundo piso, donde aparentemente había intentado regresar a habitación privada para salvar documentos financieros y joyas que guardaba en caja fuerte, decisión que revelaba que incluso enfrentando muerte inminente, había priorizado salvación de propiedad sobre salvación de vida propia. Cuerpo mostraba quemaduras de tercer grado que habían carbonizado piel completamente, y posición sugería que había muerto intentando arrastrarse hacia escaleras después de que humo lo había debilitado hasta punto de no poder caminar. Coronela Beatriz sobrevivió porque había estado en habitación de primer piso cuando incendio comenzó y había logrado escapar por ventana saltando hacia jardín, pero desarrolló trauma psicológico severo que la incapacitaría durante el resto de vida, según testimonios de familiares que la cuidaron durante décadas subsecuentes. Esperanza y João no intentaron huir hacia Mata como otros 63 esclavos habían hecho, decisión que João cuestionó argumentando que captura era inevitable si permanecieran en Fazenda, pero Esperanza insistió en permanecer porque quería confrontar consecuencias de acción que había tomado en lugar de vivir como fugitiva durante el resto de vida. Caminaron hacia margen de río que cortaba Fazenda y se sentaron observando llamas consumir estructura que había sido centro de opresión durante 13 años. Y Esperanza susurró para João con calma que era resultado de paz que viene cuando persona finalmente toma control de narrativa de vida propia, incluso si control viene mediante acto de destrucción. Ahora estamos libres, todos estamos libres, porque Fazenda que nos aprisionaba ya no existe y porque Coronel, que me violó durante 7 años, está muerto y nunca violará a otra mucama de 15 años, perpetuando ciclo que finalmente fue interrumpido mediante fuego que no distingue entre culpados y cómplices. Fueron capturados 48 horas después, en 16 de agosto, por milicia provincial, que había sido convocada por Coronela Beatriz para rastrear responsables por incendio. Esperanza y João no resistieron captura, sino se entregaron calmamente cuando soldados los encontraron caminando por camino que conducía hacia Serra do Mar, viaje que habían iniciado apenas en tarde del 16, después de haber pasado día y medio en margen de río, observando ruinas humeantes de Casa Grande. Fueron transportados a Cadeia de Taubaté, donde fueron encarcelados separadamente, mientras investigación era conducida por autoridades provinciales, que necesitaban determinar responsabilidad legal por incendio que había matado 10 personas, incluyendo Coronel, que era figura políticamente influyente en región. Durante interrogatorio que duró 3 días, Esperanza confesó completamente. Reveló 7 años de estupros sistemáticos que Coronel había cometido desde que ella tenía 15 años. Reveló 4 gestaciones y 4 ventas de bebés. Reveló violación final del 14 de agosto donde Coronel había torturado psicológicamente a João. Y reveló decisión deliberada de incendiar Fazenda como única forma de justicia posible cuando sistema legal negaba protección. Confesión fue documentada textualmente en autos judiciales que fueron preservados en archivos de Taubaté y que posteriormente serían citados por abolicionistas como evidencia de violencia sexual sistemática que esclavitud permitía. João confesó separadamente que había sabido de plan de Esperanza,
pero no había participado directamente en ejecución de incendio, testimonio que era técnicamente verdadero, aunque omitía hecho de que había ayudado Esperanza emocionalmente durante horas antes de acción. Julgamento fue realizado en octubre de 1883 en Tribunal de Justicia de São Paulo, 2 meses después de incendio, bajo jurisdicción de juez que era propietario de fazenda con escravos y que tenía interés en establecer precedente severo que desalentaría outros escravos de considerar violencia contra señores. Acusación presentada por promotor imperial argumentaba que Esperanza era culpable de homicidio múltiple mediante incendio premeditado, crimen que bajo ley de 1835 era punible con muerte para escravos que mataban señores, y que João era culpable de complicidad porque había sabido de plan sin reportar a autoridades. Defensa proporcionada por abogados abolicionistas que se habían ofrecido para representar Esperanza argumentaba que incendio había sido acto de resistencia legítima contra 7 años de estupros sistemáticos que sistema legal había permitido mediante negación de protección a escravas, argumentando que Esperanza no podía ser condenada por buscar justicia a través de medios extremos, cuando medios legales habían sido completamente negados. Pero caso atraía atención nacional que transformaba Julgamento en plataforma política para movimiento abolicionista que estaba en fase final de campaña que resultaría en abolición 5 años después. Periódicos abolicionistas en São Paulo y Río de Janeiro publicaron detalles completos de 7 años de estupros, de 4 bebés vendidos y de tortura psicológica de João, transformando Esperanza en símbolo de resistencia de mujeres esclavizadas contra violencia sexual que sistema permitía. Manchete de Gaceta Abolicionista, el 20 de octubre de 1883 fue: esclava, quema vivo, coronel que la estupró, durante 7 años, vendiendo 4 hijos, sistema legal, que permite barbaridad, debe ser abolido inmediatamente. Joaquim Nabuco, líder abolicionista más prominente de época, visitó Esperanza en prisión y posteriormente escribió artículo argumentando que mientras Brasil permitiera que señores violaran escravas con impunidad, país merecía ser condenado internacionalmente como nación bárbara. Presión internacional se intensificó cuando periódicos europeos republicaron historia, particularmente en Inglaterra, donde movimiento abolicionista había conseguido abolir esclavitud en colonias británicas 50 años antes y donde opinión pública era fuertemente crítica de Brasil, como última nación occidental que aún mantenía esclavitud en escala masiva. Don Pedro II, confrontando escándalo que amenazaba reputación internacional de Brasil, intervino personalmente ordenando que sentencia de muerte de Esperanza fuera conmutada para prisión de 30 años, decisión que era sin precedente porque ley de 1835 normalmente era aplicada rígidamente sin posibilidad de conmutación. João tuvo sentencia reducida de 300 azotes para 50 mediante mismo decreto imperial, aunque 50 azotes aún causaban trauma físico significativo que lo dejaría con cicatrices permanentes en espalda. Esperanza cumplió apenas 5 años de sentencia de 30 años, porque Ley Áurea, de 13 de mayo de 1888, que abolió esclavitud completamente, también liberó todos esclavos que estaban encarcelados por crímenes cometidos contra señores, provisión que fue incluida en ley mediante presión de abolicionistas que argumentaban que resistencia violenta contra opresión no debería ser castigada después de que el sistema de opresión había sido oficialmente abolido.
Fue liberada en mayo de 1888 a edad de 33 años y se reunió con Juan, que había cumplido pena de azotes y había trabajado durante 5 años esperando liberación de esposa. Intentaron durante décadas localizar 4 hijos que habían sido vendidos entre 1878 y 1883, viajando a múltiples facendas en Minas Gerais y Campinas, donde traficantes reportadamente habían vendido bebés. Pero nunca lograron encontrar ninguno de 4 porque el sistema de tráfico interno de esclavos no mantenía registros que permitieran rastrear niños vendidos. Vivieron en comunidad quilombola en Serra do Mar hasta muerte de Juan en 1902, a edad de 50, y 1 años de complicaciones de tuberculosis que había contraído durante años de trabajo en Ferraria, inhalando humo de carbón sin protección. Esperanza continuó viviendo en Quilombo, trabajando como parteira hasta muerte en 1915 a edad de 60 años, profesión que había elegido porque ayudar a otras mujeres durante partos proporcionaba sentido de redención por 4 bebés que habían sido arrancados de brazos de ella. Raramente hablaba públicamente sobre 7 años de estupros o sobre incendio que había matado Coronel, manteniendo silencio que era resultado de trauma que nunca fue completamente curado, incluso después de abolición. Pero en 1900, cuando jornalista abolicionista la visitó, solicitando entrevistas sobre caso que había se tornado símbolo de resistencia, Esperanza proporcionó única declaración pública registrada. El fuego purificó lo que leyes nunca protegieron. Cuerpo que fue violado durante 7 años, finalmente perteneció a mí cuando tomé decisión de quemar Facenda, y no me arrepiento, porque alternativa habría sido continuar siendo violada o permitir que Coronel seleccionara próxima mucama de 15 años para perpetuar ciclo que solo podría ser interrumpido mediante destrucción completa. Caso de Esperanza permanece como uno de ejemplos más documentados de resistencia de mujeres escravizadas contra violencia sexual sistemática durante escravidão brasileira, citado por historiadores contemporáneos como evidencia de que violencia de resistência frequentemente era proporcional à violência de opressão, e principalmente como evidência de que o sistema legal de Brasil imperial negava proteção tão completamente a escravas violadas que métodos extremos, incluyendo homicídio mediante incêndio, se tornavam formas únicas de justicia disponibles. Documentos judiciales preservados en archivos de Taubaté incluyen confesión completa de Esperanza, detallando 7 años de estupros, testimonios de Juan confirmando tortura psicológica que había experimentado, y principalmente incluyen cartas que Joaquim Nabuco escribió a don Pedro II, argumentando que conmutación de sentencia de muerte era moralmente necesaria, porque condenar Esperanza sin condenar sistema que había permitido 7 años de violaciones sería injusticia adicional que Brasil no podría justificar internacionalmente. Si has llegado hasta final de esta crónica de cómo 7 años de estupros sistemáticos, 4 bebés vendidos y tortura psicológica final resultaron en incendio que mató Coronel y destruyó Facenda como única forma de justicia cuando sistema legal negaba completamente protección a escravas violadas, entonces comprendes que resistencia de mujeres esclavizadas frecuentemente tomaba formas extremas no porque fueran inherentemente violentas, sino porque todas formas legales de protección habían sido negadas sistemáticamente mediante legislación que consideraba cuerpos de esclavas como propiedad que señores podían usar sexualmente sin consecuencias. Caso de Esperanza no fue excepcional en sentido de que violencia sexual contra esclavas era rara,
sino fue excepcional porque Esperanza tuvo coraje de confrontar al Señor públicamente y de ejecutar justicia mediante fuego cuando tribunales nunca la habrían protegido. Durante escravidão en Brasil, estupro de escravas por señores era práctica sistemática que ocurría en escala masiva, pero que raramente era documentada porque víctimas no tenían voz legal y porque sociedade prefería mantener silencio. Un cómplice que permitía que violencia continuara sin confrontación. Tu suscripción a este canal garantiza que en nombre de Esperanza y nombres de incontables otras mujeres esclavizadas que fueron violadas sistemáticamente permanezcan preservados como testimonio de que justicia para víctimas de violencia sexual durante escravidão vino no a través de tribunales que las traicionaban, sino a través de actos de resistencia que incluían destrucción física de estructuras que sustentaban barbarie. Suscríbete. Ahora, deja tu like para algoritmo que necesita saber que estas historias de resistencia merecen ser contadas sin romantización, pero también sin condena que ignora contexto de opresión absoluta y comenta reflexiones sobre pregunta ¿qué caso de esperanza fuerza? ¿Puede violencia de resistencia como incendio que mató 10 personas ser justificada cuando sistema niega absolutamente todas formas legales de protección y cuando única alternativa es sumisión permanente a violencia sexual que destruye humanidad completamente? Debate sobre límites de resistencia violenta cuando opresión es absoluta necesita ocurrir reconociendo que respuestas no son simples cuando confrontamos horror de 7 años de estupros sistemáticos, 4 bebés vendidos separándolos de madre y tortura psicológica de esposo forzado a escuchar violación sin poder intervenir. Gracias por acompañarnos en jornada a través de uno de casos más devastadores de resistencia de mujeres esclavizadas contra violencia sexual que sistema de esclavitud permitía mediante negación completa de protección legal. Nos vemos en próximo episodio donde continuaremos revelando historias que exponen realidades de esclavitud que narrativas sanitizadas prefieren enterrar, porque confrontan con horror de violencia sexual sistemática que sustentaba no solo exploración económica, sino también dominación corporal absoluta que transformaba mujeres escravizadas en propiedade sexual de senhores durante gerações.